generalmente se debe a una enfermedad vascular cerebral de cualquier tipo. Dícese infarto, dícese hemorragia. En los dos casos se presenta un déficit neurológico súbito. En otras circunstancias donde puede presentarse un déficit neurológico súbito, pero menos frecuente, es en las crisis convulsivas, también son súbitas, pero ahí generalmente hay movimientos tónico-clónicos, ¿no? Sin embargo, aquí en estas patologías de hemorragia o infarto, o en general como se le conoce, enfermedad vascular cerebral, el déficit neurológico es súbito siempre. Siempre. No hay duda de eso. Hay algunos tumores, sobre todo las metástasis de melanomas, que pueden sangrar internamente. Se llama apoplejía tumoral. Y eso también pudiese ser que nos dé un déficit neurológico súbito. Cosa semejante sucede también en los tumores hipofisiarios muy grandes, que pueden sangrar internamente y darnos síntomas neurológicos súbitos, pero son casos raros. Vamos a decir lo que son situaciones poco frecuentes. Pero aquí, en enfermedad vascular cerebral, siempre sucede así. De tal suerte que en los casos clínicos, si dice un déficit neurológico súbito, pues van a reducir su búsqueda realmente a pocas patologías. Bueno, una vez sabiendo esto, dice, una mujer de 68 años fue llevada a la sala de urgencias después de presentar alteraciones del lenguaje, debilidad del hemicuerpo derecho. Estaba realizando sus actividades normales cuando súbitamente no pudo hablar y se cayó de la silla. Los antecedentes son muy importantes. Tiene hipertensión, tiene angina de pecho y toma tratamiento con beta bloqueador y un bloqueador de los canales de calcio, que es el amlodipino. Desde ahí, el paciente tiene hipertensión arterial, es un factor de riesgo, en este caso para hemorragia, pero cuando tiene alteraciones del ritmo cardíacas, es un factor de riesgo para oclusión arterial e infarto. Los signos vitales, temperatura normal prácticamente, frecuencia cardíaca normal, presión arterial alta. Al examen neurológico muestra a la paciente despierta, obedece órdenes, gran deterioro de la fluidez de las palabras, es decir, una afasia, desviación de la mirada a la izquierda, parálisis facial inferior derecha y presenta también una hemiparesia derecha asimétrica de predominio en extremidad superior. Esto último que menciona aquí, que el electrocardiograma revela fibrilación auricular, pues es el dato quizás más importante para diferenciar si se trata de una hemorragia o un infarto. Entonces, déficit neurológico súbito, estamos pensando en una enfermedad vascular cerebral y esta puede ser hemorragia o infarto. Pero si tenemos aquí una fibrilación auricular, pues entonces ya sabemos realmente cuál es el diagnóstico. De estos, ¿cuál sería lo más apropiado? Isquémico en circulación anterior. Por la afección de las piernas. Exacto. Entonces, si tiene una fibrilación auricular, tiene mucho riesgo de formar coágulos, émbolos en el corazón, y estos coágulos suben por el sistema carotídeo, y entonces lo que sucede es de que ocluye una arteria cerebral. En este caso, por los síntomas, se trata de una afección en la circulación anterior, movimiento, lenguaje, sensibilidad
todo eso está establecido en la circulación anterior. Si los síntomas fueran de la circulación posterior, específicamente un síndrome cerebeloso, pues entonces la respuesta sería el inciso D. Pero en este caso, los síntomas son de la circulación anterior. La respuesta es A. ¿Cuál es el estudio de imagen inicial obligatorio? Lo hemos dicho hasta el cansancio. Tomografía. Tomografías simple de cráneo. Tomografía simple es el estudio de imagen inicial. Porque en la tomografía, si con la clínica no podemos hacer la diferenciación entre una hemorragia y un infarto, lo tenemos que hacer entonces con la tomografía simple. Y esto porque tiene implicaciones en tratamiento. El tratamiento de la hemorragia es totalmente diferente al tratamiento del infarto. Entonces, por ese motivo, hacemos clínica y complementamos con una tomografía simple de cráneo. En este caso, estamos pensando en una oclusión de una arteria cerebral de la circulación anterior. Y entonces, generalmente existen dos tipos de tratamiento para la isquemia del cerebral. Uno es lo que se le conoce como terapia trombolítica y lo otro es lo que se le llama terapia profiláctica o preventiva. Entonces, para la terapia profiláctica, ¿qué se les da a los pacientes? Manitol. No, como manitol. Profiláctica significa preventiva. Ah, ya. Haz de cuenta. Ya. Clopidogrel y aspirina. Sí, haz de cuenta, les llega a un paciente con una hemiplegia derecha. Les comenta el familiar que eso le sucedió hace un mes y que desde entonces no se puede mover del lado derecho. Le hacen una tomografía y aparece ahí el infarto cerebral izquierdo. En ese momento no pueden hacer ya nada. Ya pasó un mes, ya está el infarto, ya no se puede recuperar el paciente, se les indica terapia física. Pero estos pacientes que ya tienen un infarto tienen un riesgo aumentado de padecer otro infarto. Entonces se le da tratamiento profiláctico o preventivo, ya sea con clopidogrel o con ácido acetil salicílico. Entonces, en este caso dice que cuál es el tratamiento de elección porque el paciente acaba de presentar los síntomas. Entonces, cuando es agudo, cuando el paciente se presenta con 3 horas o menos del inicio de los síntomas, es candidato a terapia trombolítica. ¿De acuerdo? Entonces, debe de cumplir varios criterios para recibir terapia trombolítica. El primero y más importante es de que el paciente que reciba terapia trombolítica es porque inició sus síntomas 3 horas o menos antes de la terapia. Entonces debe de ser muy reciente. Si pasa de 3 horas, realmente ya no está indicado la terapia trombolítica. Otra de las características es de que el paciente no debe tener antecedente de cirugía mayor en las últimas 2 semanas, de que el paciente no debe estar con una hipertensión severa en ese momento, de que el paciente no debe tener riesgo o sangrado también reciente, porque el hecho de darle terapia trombolítica va a hacer que ese sangrado se acentúe. Entonces, son estos los criterios que menciona. Si cumple esos criterios, es candidato a terapia trombolítica. Diagnóstico diferencial incluye
Todos los Todas. anteriores, ¿no? Pues no, realmente la migraña complicada es lo que te puede generar alteraciones neurológicas, aunque de menor grado, súbitas. La esclerosis múltiple pudiese también generar alteraciones súbitas, pero es menos frecuente. Entonces, lo más común es una migraña complicada. Distinguir entre enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica y hemorrágica requiere ¿cuál de los siguientes? La tomografía. La tomografía simple de cráneo. Para la administración del activador tisular del plasminógeno, que es el que se administra en la terapia trombolítica, se requiere la siguiente condición. Presión Todas. arterial diastólica menor a 90, Yo porque digo que son todas. No. No necesariamente menor de 90. Menor de 90 ya se considera una presión arterial normal. Entonces, este no es. Menos de 6 horas de Menos de 6 horas revolución. tampoco es. Ya les había dicho que era menos de 3 horas. Es la letra D. Sin antecedente de cirugía previa en el último mes, tampoco. Ya les dije que son 2 semanas. Entonces, todos estos pacientes se admiten a la unidad de cuidados intensivos. Esa es la respuesta. En un EVC hemorrágico, el tratamiento comprende lo siguiente. Aquí ya estamos hablando, esto ya no está relacionado al caso clínico. EVC hemorrágico. Control de la hipertensión. Sí se debe controlar la hipertensión. Monitorización de la presión intracraneal. Sí, eso es lo ideal. Diurético osmótico, porque generalmente hacen hipertensión intracraneal. Sí. Cirugía descompresiva. Sí. Entonces la respuesta es todas las anteriores. ¿Alguna duda hasta aquí de este caso en específico? ¿No? no, Ok. doctor. Siguiente, dice, un hombre de 81 años es atendido posterior a presentar hemiparesia izquierda. ¿Cuál de las siguientes características es determinante en la no elegibilidad para la aplicación de terapia trombolítica? Aquí está suponiendo que ya hicieron el diagnóstico de un EVC isquémico y que están dudando en darle terapia trombolítica o no. Entonces, de esos factores, ¿cuál es lo que no concuerda con la terapia trombolítica? Que tenga evolución de 2 horas, pues eso sí está bien porque es de menos de 3 horas. Que tenga antecedente de infarto al miocardio, eso no tiene nada que ver con administrar terapia trombolítica o no. Que tenga tratamiento antihipertensivo, tampoco tiene nada que ver. Antecedente de sangrado intestinal, esa es la respuesta, esa es la que no se lleva con la terapia trombolítica, porque puede aumentar el sangrado intestinal. En el caso anterior, ¿cuál es el estudio más útil para diagnosticar una hemorragia cerebral? Tomografía. Tomografía. Ven ustedes cómo hay ciertas condiciones que estamos repitiendo hasta el cansancio. Y eso es porque el día que yo los vea ahí en el hospital, no quiero que le vayan a solicitar a un paciente una resonancia magnética si están sospechando de un EVC o da un paciente que llega con un traumatismo craneoencefálico.
¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que no quiero que olviden. Bien. Después de recibir rehabilitación, el paciente fue dado de alta en terapia física. El tratamiento habitual incluiría a largo plazo un antiagregante plaquetario, eso es habitual. Sin embargo, no se utiliza este antiagregante plaquetario en este paciente. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable para que no se dé un tratamiento antiagregante plaquetario en este caso? Que tenga fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque es un anticoagulante, entonces si le damos el otro tratamiento, pues sería como aumentar su... A ver, explícame. Bien. Efectivamente, la respuesta es que el paciente tiene una fibrilación auricular. ¿Qué tratamiento habitual es en la fibrilación auricular? La warfarina. La warfarina, efectivamente. Entonces ahí se administra como tratamiento de la fibrilación auricular un anticoagulante. Es diferente anticoagulante que antiagregante. Entonces aquí se les da un anticoagulante, habitualmente la warfarina. Y habitualmente no es conveniente combinar un anticoagulante con un antiagregante plaquetario, porque el riesgo de sangrado por cualquier motivo es muy alto. Si se caen, si se cortan, si tienen una úlcera gástrica, si padecen frecuentemente de epistaxis. Entonces, todo eso es un riesgo muy alto. Entonces, ese es el motivo. Los pacientes con fibrilación habitualmente reciben ya previamente tratamiento con anticoagulantes. Una mujer de 50 años es admitida en urgencias después de experimentar la aparición súbita de dolor de cabeza severo, asociado con vómitos. Lo refiere como el dolor más grande que ha tenido en su vida. Presenta además rigidez de cuello, debilidad en el hemicuerpo izquierdo. Hace 2 semanas después de correr presentó un dolor de cabeza moderado con náuseas y fotofobia. Ella tiene el antecedente de hipertensión y tabaquismo. Al momento de la exploración física se encuentra una temperatura de 37.6. Esto es febrícula. Frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Eso es una taquicardia. 32 respiraciones por minuto. También están incrementadas. Y la presión arterial de 180/90. También tiene en ese justo momento una hipertensión. Al momento de que se explora, se encuentra con estupor, gimiendo incoherentemente. Su pupila derecha se encuentra dilatada, con edema de papila, ptosis ipsilateral y presenta vómito con la estimulación luminosa. Presenta una parálisis facial inferior izquierda y al estímulo doloroso retira el brazo y la pierna derecha. Y no lo hace con el lado izquierdo porque está pléjica. Su cuello es rígido. Presenta además taquicardias crepitantes bivasales. Durante el examen, la cabeza de repente gira a la izquierda y muestra actividad tónico-clónico generalizada. Llama la atención que en los estudios de laboratorio el nivel de sodio es de 125. A esto se le llama hiponatremia. El electrocardiograma muestra un intervalo QT prolongado y la inversión de la onda T. Vean ustedes, el primer dato fundamental es el dolor de cabeza súbito. Eso es lo primero. En ese momento reducen ustedes su búsqueda a una enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, aquí el dolor de cabeza es fundamental. Lo refiere como el dolor más grande que ha tenido. Y aparte tiene rigidez de cuello.
de las enfermedades vasculares cerebrales, recuerden ustedes, hay varios tipos. La isquémica, que básicamente hay dos, que se llama ataque isquémico transitorio, y el infarto establecido, y de la hemorrágica, que vamos a analizar también dos. Una es la hemorragia intracerebral, debida a hipertensión arterial en la mayoría de los casos, y la otra es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es la que nos genera un dolor de cabeza intenso y se asocia a rigidez de cuello. Hace un síntoma muy similar a como si fuera una meningitis por la misma hemorragia subaracnoidea. Esto que dice aquí, de que hace 2 semanas después de correr presentó un dolor de cabeza moderada con náuseas y fotofobia, se le llama hemorragia centinela. En los pacientes que tienen un aneurisma cerebral, es factible que sangren algunas gotitas y se cierre. Entonces, cuando sangra muy poquito, puede generar síntomas moderados como estos y se le llama hemorragia centinela. Eso significa que algunos días después, algunas semanas después, va a tener la ruptura completa del aneurisma. Esta otra característica, sobre todo esto, la hiponatremia y las alteraciones electrocardiográficas, también son características de la hemorragia subaracnoidea. Entonces tenemos ya el diagnóstico. ¿Cuál es? Hemorragia subaracnoidea. Bien. ¿Cuál es el estudio que debe realizarse entonces en la hemorragia subaracnoidea? Tomografía simple de cráneo. Tomografía simple de cráneo. ¿Cuál sería el siguiente paso en el tratamiento? Yo pienso que es importante la craneotomía descompresiva porque nuestro paciente está teniendo síntomas de hipertensión endocraniana. Ok, fíjense bien aquí. Esto es muy importante, aunque vamos a ver el tema más adelante. Les quiero adelantar lo siguiente. Hablando de hemorragias, ya les había mencionado que puede haber de dos tipos aquí en enfermedad vascular cerebral. No estamos hablando aquí ya de traumatismo cráneoencefálico, donde vamos a encontrar hematomas epidurales, hematomas subdurales. No, aquí estamos hablando de hemorragia cerebral. Espontánea le llaman. Espontánea porque no hay el antecedente de un traumatismo. Entonces puede haber dos tipos de hemorragia. La hemorragia intracerebral, que habitualmente se debe a hipertensión, y ahí vamos a encontrar un coágulo localizado habitualmente en los ganglios basales. Y ahí podemos entrar y aspirar el coágulo, descomprimir. Pero cuando se trata de hemorragia subaracnoidea, recuerden ustedes anatómicamente que el espacio subaracnoideo está prácticamente distribuido en la superficie del cerebro, en todo el cerebro y en toda la médula espinal hay espacio subaracnoideo. Entonces esa sangre se riega ahí en ese espacio subaracnoideo. Y ese espacio subaracnoideo habitualmente contiene, ¿qué contiene? En condiciones normales. Líquido El líquido cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. Entonces, esa sangre que se presenta aquí en la hemorragia subaracnoidea está en ese espacio donde habitualmente circula el líquido cefalorraquídeo. Sería realmente imposible hacer una craneotomía y extraer la hemorragia. Podemos hacer una craneotomía y dejarle sin hueso, con la finalidad de resolver la hipertensión arterial. Pero aquí específicamente en la hemorragia subaracnoidea,
lo que vamos a buscar a continuación sería cuál es el origen de la hemorragia subaracnoidea. Y para encontrar el origen de la hemorragia subaracnoidea, se va a realizar un estudio que se llama angiografía cerebral. Entonces, se utilizan todas las otras medidas antiedema, diuréticos, etcétera, etcétera, y se hace la angiografía cerebral. Y aquí en esta angiografía cerebral vamos a determinar si la hemorragia subaracnoidea es causada por una ruptura de aneurisma o si es causada por una malformación arteriovenosa. Si es por un aneurisma, necesitamos saber la localización de ese aneurisma y entonces cuando tenemos esto ya podemos entrar, operar al paciente y cerrar. Esto ya es diferente del caso clínico anterior. Dice cuál es la causa más frecuente de hemorragia intracerebral parenquimatosa. Ya se los dije. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. La localización más frecuente de la hemorragia cerebral parenquimatosa, ya se los dije. Ganglios basales. Ganglios basales. El dolor de cabeza que la paciente presentó hace 2 semanas indica, también ya se los dije. Hemorragia centinela. Hemorragia centinela. Son factores de riesgo para hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurismas los siguientes, excepto uno. El tabaquismo aumenta prácticamente al doble la posibilidad de una hemorragia subaracnoidea. La hipertensión aumenta la posibilidad de un aneurisma y por lo tanto una hemorragia subaracnoidea. 50 años hacia arriba es precisamente un pico de incidencia. Generalmente un 50, 55 a 60% predomina las rupturas de aneurisma en la mujer. Entonces, el excepto es el inciso D, de que predomina en el sexo masculino. Considerando que la paciente presenta compresión del tercer nervio craneal, tiene midriasis, tiene ptosis, que es la localización más frecuente del aneurisma que ocasiona estos síntomas. La arteria comunicante posterior. Sí, el aneurisma de la arteria comunicante posterior muy frecuentemente ocasiona compresión del tercer nervio craneal. Entonces, esa es la respuesta. La causa global, fíjense bien la pregunta. La causa global más frecuente de hemorragia subaracnoidea es Traumatismo craneoencefálico. Sí. Recuerden ustedes, eso ya se los había dicho cuando vimos traumatismo craneoencefálico, que existen 2 tipos de hemorragia subaracnoidea. La postraumática, precisamente debido a esto, y que esa es la más frecuente, y la espontánea, que generalmente es debida a ruptura de aneurismas o ruptura de malformación arteriovenosa. ¿De acuerdo? Entonces, la más común siempre es la traumática. Cosa diferente es si la pregunta dijera, ¿cuál es la causa global más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea? Ahí cambiaría totalmente la respuesta. Si yo les dijera eso, ¿cuál sería la respuesta? Ruptura de aneurisma. Ruptura de aneurisma, efectivamente. El 60% de las hemorragias subaracnoideas por ruptura de aneurisma ocurren durante ¿Coito o esfuerzo físico? Exactamente, coito o esfuerzo físico. Por ese motivo, al día de ayer que revisamos algunos casos de
de cefaleas, hay una cefalea que se llama también poscoital. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se pueden confundir. Incluso es preocupante una cefalea poscoital por este motivo, que generalmente las rupturas de aneurismas suceden precisamente durante el esfuerzo. Las siguientes son escalas útiles para evaluar la hemorragia subaracnoidea, excepto una. Escala de Glasgow. Escala de Glasgow. Entonces, efectivamente, se utiliza la escala de la World Federation of Neurosurgery. Se utiliza la escala de Juni-Hess, esta es la más común. Estas dos primeras son para evaluación clínica del paciente, de cómo se encuentra clínicamente. La escala de Fisher es una escala puramente tomográfica para evaluar la hemorragia subaracnoidea. Entonces, en la escala de Fisher no evaluamos ningún síntoma. Simple y sencillamente evaluamos la hemorragia subaracnoidea en la tomografía. Pero las tres se refieren a hemorragia subaracnoidea. Una de las complicaciones más frecuentes en la hemorragia subaracnoidea espontánea es el vasoespasmo. Y para el tratamiento del vasoespasmo se utilizan algunos factores. ¿Cuál de ellos es? Bueno, no es su obligación saberlo porque todavía no vemos el tema, pero lo llamamos la triple H: hemodilución, hipervolemia y Hiperdinámica, ¿no? Ajá, entonces la triple H aquí se repite uno. Entonces son todos los anteriores, esa es la respuesta. Además del vasoespasmo, existen otras complicaciones de la hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma. Ya las vimos en el primer caso clínico. Todas. 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 Edema, Entonces arritmia. recuerden que les dije que presentaba el paciente hiponatremia, y esta hiponatremia es secundaria a una secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Les mencioné que había arritmias cardíacas. No les mencioné del edema pulmonar neurogénico, pero en este contexto de la pregunta, si ya hay más de dos respuestas que ustedes conocen que son, pues definitivamente son todas las anteriores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Finalmente, una mujer de 35 años que ingresó la semana pasada por una hemorragia subaracnoidea, hoy durante el pase de visita aparece mucho menos alerta. ¿Cuál es la más probable causa? Vasoespasmo. Vasoespasmo. El vasoespasmo es una de las complicaciones comunes de la hemorragia subaracnoidea y sucede con un pico máximo a la semana justo de la hemorragia. Entonces, la correcta es vasoespasmo. Un hombre de 45 años con antecedente de consumo de alcohol se queja de cefalea en trueno, náuseas, visión borrosa con anisocoria derecha y diplopia. De las siguientes, ¿cuál es la causa más probable? La B. Aneurisma de la arteria Aneurisma. comunicante Sí, posterior. porque es lo que les había dicho. Este paciente tiene una compresión del tercer nervio craneal, entonces es aneurisma de la arteria comunicante posterior. Una mujer de 20 años se encontró que tiene hipertensión, tiene quistes renales, tiene dolores de cabeza intermitentes. ¿A qué patología es más probable que pueda estar asociada? Aquí sí no es obligación de ustedes saberlo, pero la enfermedad quística renal se asocia muy frecuentemente a un aneurisma de la comunicante anterior. Esa es la respuesta. Un médico de urgencias le consulta para saber cuál es el mejor estudio para evaluar una posible hemorragia subaracnoidea.
cuenta, esta es la quinta vez que les pregunto lo mismo. La respuesta es tomografía de cráneo sin contraste. El mejor estudio para evaluar una hemiparesia izquierda aguda una semana después de la admisión para una hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es? Revisen bien la pregunta porque esto es muy importante. Ya no es para evaluar el diagnóstico. Ya el diagnóstico por algún motivo ya lo tienen, ya saben que es una hemorragia subaracnoidea y ya fue esa hemorragia subaracnoidea hace una semana. Entonces, ¿cuál es el estudio ideal para esto? Puede ser un Doppler para ver si hay vasoespasmo. Sí, un Doppler transcraneal. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Quieren descansar 5 minutos o continuamos? No sé qué decir, doctor. Doctor, Sí, en la que cuando preguntó de que la causa general o la más, la causa global de la más frecuente de la hemorragia, dijo que era, sí era el traumatismo, ¿verdad? Craneoencefálico. sí, es el traumatismo craneoencefálico. Y luego era la ruptura, ¿verdad? Del aneurisma. No, Bueno, ok. no entendiste la pregunta. Les dije, la pregunta dice, ¿cuál es la causa global más frecuente de hemorragia subaracnoidea? La respuesta es traumatismo craneoencefálico. Y les dije, pero si yo le pusiera una palabra más a la pregunta, ¿cuál es de hemorragia subaracnoidea espontánea? Entonces sí, la respuesta es ruptura de aneurisma en hemorragia subaracnoidea espontánea. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Quedó Gracias. entendido? Ok. Muy bien. Este tema que sigue es un tema un poquitito más cortito. Se le llama demencias. Todo lo que están aprendiendo ya en esta etapa debe de ser de suma importancia y debe ser muy interesante para sus propósitos. Sus propósitos son aprender medicina, aprender a diagnosticar, aprender. Todo lo que están aprendiendo en esta etapa es importantísimo. Tienen que leerlo y si no le entienden, volverlo a leer. Vamos a hablar entonces de demencias. En las guías de práctica clínica viene un capítulo relacionado a la enfermedad de Alzheimer, pero la enfermedad de Alzheimer es únicamente una de las demencias que vamos a revisar. Efectivamente es la más frecuente, pero es una. En general, hay que saber que la enfermedad de Alzheimer está siempre precedida por deterioro cognitivo. El trastorno de la memoria también se asocia muy frecuentemente con la edad. Saber que puede haber trastorno cognitivo sin demencia y saber que los adultos mayores con deterioro cognitivo son una población de riesgo para la demencia. A lo mejor no entienden todo esto que estoy diciendo, pero lo que quiero decirles en general es que no es lo mismo que tenga un paciente una pérdida de la memoria y que ya lo cataloguemos inmediatamente como una demencia. ¿Me entienden? Entonces puede tener trastornos de la memoria. De hecho, eso es normal con la edad. Generalmente se afecta la memoria de corto plazo y eso no significa que tenga demencia, pero sí tiene un riesgo de desarrollarlo. A eso se refieren las generalidades. Normalmente
cuando hay alteraciones de la memoria reciente y ya son muy significativas, quien lleva al paciente a consulta es el familiar. El familiar es el que detecta eso. El paciente no lo detecta. El paciente generalmente les dice, pues yo estoy bien, yo no tengo nada. Pero el familiar lo detecta. Normalmente preservan la capacidad para realizar otras actividades. Y aquí hay que evaluar mucho el nivel cognitivo del paciente, porque a veces nos podemos confundir. En conclusión, trastorno de la memoria con preservación de la función cognitiva general se le llama precisamente síndrome de deterioro cognitivo. No se le puede llamar demencia. Entonces, los subtipos de deterioro cognitivo son estos. El más frecuente es el amnésico unidominio, es decir, alteración de la memoria prácticamente sola. Sin embargo, hay ocasiones en que presentan alteración de la memoria y presentan alguna otra alteración de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Lenguaje, las praxias, las nocias, el cálculo, el juicio, todas esas funciones ejecutivas que vimos al principio cuando analizamos macroscópica del cerebro, si se van perdiendo en conjunto con la memoria, entonces sí podemos decir que este paciente está evolucionando a una demencia. ¿De acuerdo? Si el paciente sabía andar en bicicleta y de repente ya no sabe, si sabía manejar un auto y de repente ya no sabe, si empieza a tener trastornos del lenguaje, si el paciente empieza a olvidar incluso los nombres de los familiares cercanos, si el paciente empieza a tener trastornos de la marcha, pues entonces sí nos estamos acercando a una demencia. En general, ya hablando de demencias, estas tienen una prevalencia del 19% en menores de 75 años, pero esta prevalencia se eleva prácticamente al 30% en mayores de 80 años. Entonces, eso significa que tiene una relación importante con la edad adulta. De todos los tipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común. Eso que les quede muy claro. La demencia vascular es la segunda causa y la demencia por cuerpos de Lewy es la tercera causa. Y sin embargo, clínicamente es complicadísimo diferenciar cualquiera de las tres. Hay algunos criterios que vamos a ver un poquito más adelante, pero en general el diagnóstico definitivo es un diagnóstico histopatológico. ¿Qué es lo que sucede o por qué se origina la demencia? Generalmente hay una pérdida progresiva de las neuronas del núcleo basal de Meitner, que son neuronas de tipo colinérgico, y entonces puede esto originar la disminución de las capacidades. Otra es la enfermedad vascular cerebral, sea por un infarto grande, pero más frecuentemente por los denominados microinfartos. Los pacientes van teniendo infartos muy pequeñitos que prácticamente no tienen manifestaciones clínicas, pero al reunirse ya múltiples microinfartos, empieza a trastornar la comunicación interneuronal y también es una de las causas fisiopatológicas de la enfermedad. Y por último, es una enfermedad degenerativa que ocasiona depósitos amiloides y formación de ovillos neurofibrilares en el examen histopatológico
Y esto se refiere precisamente a una enfermedad que no tendría ya con lo anterior, pero que se refiere a la enfermedad de Alzheimer. Las demencias se clasifican en 3 grupos: las corticales, la subcortical y las combinadas. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cortical. La demencia vascular es una enfermedad subcortical. Y generalmente la demencia de cuerpos de Lewy es una enfermedad combinada. Entonces, esto es lo más frecuente, la demencia tipo Alzheimer, pero existen otro tipo de demencias corticales mencionadas aquí, mucho menos frecuentes. De las demencias subcorticales, ya mencionábamos que son de origen vascular, pero una de las mayores representantes de las demencias corticales, subcorticales, perdón, es la demencia por enfermedad de Parkinson. Creo que próximamente vamos a ver enfermedad de Parkinson, entonces vamos ahí a hacer una diferenciación. Otras causas es la demencia vascular, la parálisis supranuclear progresiva, la hidrocefalia, sobre todo la hidrocefalia normotensa, que ya revisaron en alguna ocasión, o la encefalopatía en los pacientes con VIH. La demencia combinada es la representante de la demencia de los cuerpos de Lewy, que es la tercera causa de demencia, pero existen otras causas también. Se repite la demencia vascular. Hablando específicamente de la demencia de Alzheimer, que es la más común, prácticamente ocupa el 50% de los casos. Lo que se va a presentar siendo una demencia de tipo cortical, pues es una atrofia cortical. Se van perdiendo las neuronas de la corteza cerebral. Y esto se aprecia también a nivel de la corteza hipocampal. Y si se atrofia el cerebro, entonces algún elemento debe ocupar ese espacio que se va perdiendo. Y lo que ocupa ese espacio es el líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a apreciar en los estudios de imagen un crecimiento ventricular. Si lográsemos tener una biopsia de este cerebro, normalmente vamos a ver cambios patológicos que incluyen los depósitos amiloides y la formación de ovillos neurofibrilares, como se aprecia aquí. Estos son depósitos amiloides y estos son los ovillos neurofibrilares. Se ha tratado de identificar cuál es Alzheimer, porque esta es una enfermedad degenerativa, es progresiva y normalmente mata al paciente. Y se ha tratado de identificar la causa para ver si se puede modificar. En lo que se va ahora es que existen mutaciones en las proteínas precursores de amiloides en el cerebro llamadas presenilina 1, presenilina 2. Este tipo de demencia de Alzheimer antes se le conocía como demencia presenil. En la actualidad la nomenclatura ha eliminado todas esas variedades y entonces hoy por hoy le llamamos enfermedad de Alzheimer. Del lado derecho ven precisamente cómo el cerebro evoluciona. Vean cómo la corteza cerebral está atrofiada, los surcos se hacen más evidentes porque se atrofia la corteza y los ventrículos crecen. Aquí está el cerebro con enfermedad de Alzheimer, una resonancia en corte coronal en el lado izquierdo de su pantalla y una resonancia normal del lado derecho, para que vean la diferencia ya en los estudios. Entonces, en esta enfermedad de Alzheimer, siendo una enfermedad degenerativa, pues ya mencionábamos que hay una pérdida progresiva de las neuronas del núcleo basal de Meynert. De hecho, es uno de los motivos por el cual se utilizan medicamentos anticolinesterasa.
No confundir, por supuesto, con los anticolinérgicos. Esta es una resonancia con pérdida importantísima de la corteza cerebral. Cuando evaluamos a un paciente con demencia, debemos hacer el diagnóstico diferencial con estados depresivos. Muy frecuentemente llegan, sobre todo mujeres, a la consulta diciendo: doctor, ¿tendré yo demencia? ¿Tendré lo que le llaman Alzheimer? ¿Por qué? Pues es que se me olvidan las cosas. Y así como se le olvidan las cosas, pueden generar algunos otros síntomas, pero es muy fácil diferenciarlos. Hay algunas otras alteraciones que se llaman pseudodemencia, en las cuales generalmente las causas son reversibles. En la demencia es irreversible totalmente. Demencia vascular, generalmente en los pacientes que tienen hipertensión o que tienen el riesgo elevado de coágulos cardíacos que suben y generan microinfartos. El alcohólico también tiene un periodo de demencia. La demencia por enfermedad de Parkinson, aquí específicamente en la enfermedad de Parkinson, cuando ya presentan demencia, generalmente ya tienen síntomas parkinsonianos avanzados, entonces es difícil que se pueda confundir. Otras entidades metabólicas endócrinas como el hipotiroidismo, la deficiencia de vitamina B12, la hidrocefalia normotensa, las infecciones también pueden producir síntomas que debemos hacer el diagnóstico diferencial. Cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿qué es el tratamiento que le vamos a dar? Generalmente existen varias cosas, pero estas habitualmente deben de iniciar desde mucho antes. Intervenciones cognitivas, actividad física, tratamiento de factores de riesgo vascular. Entonces, les va a llegar un paciente y les va a decir: oiga, doctor, doctora, ¿qué tratamiento puedo yo tomar porque mi papá tuvo enfermedad de Alzheimer y no quiero yo padecerlo? Pues desde antes que empiecen los síntomas, si tienen antecedentes familiares, pues le tienen que decir: ¿sabe qué, señora, señor? Pues lo que tiene que hacer es actividad física regular. Lo que tiene que hacer es bajar los niveles de colesterol en la sangre. Lo que tiene que hacer también es hacerse un chequeo anual y si se le detecta alguna enfermedad cardíaca, tratarla. Lo que tiene que hacer es también tratamiento profiláctico para EBC después de los 45 años. Habitualmente se recomienda tomarse una aspirina. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues hay que leer mucho, hay que hacer actividades que favorezcan el mantenimiento del cerebro. Eso es lo que se tiene que hacer preventivamente. Pero ya cuando tienen la enfermedad, pues existe un tratamiento farmacológico que no va a revertir los síntomas, pero que lo único que puede hacer es tratar de que estos no avancen tan rápido. Los medicamentos que se utilizan se clasifican en varios grupos: los medicamentos anti-Alzheimer, los inhibidores de la colinesterasa, los antioxidantes, suplementos alimenticios y etcétera, son generalmente medicamentos que no han demostrado función. Entonces, realmente tenemos los dos grupos iniciales. Dentro de los grupos iniciales, el que más se utiliza, es la memantina. La memantina viene en 3 presentaciones de 5 miligramos, de 10 miligramos y de 20 miligramos. Y la idea es de que se tome una vez al día, generalmente empezando por 5 miligramos,
ir aumentando cada semana o cada 2 semanas a 10 y así hasta llegar a 20 miligramos al día. Y eso ayuda a detener el avance de la enfermedad, pero no hay regresión habitualmente. Si es enfermedad de Alzheimer, el pronóstico es malo. Habitualmente, de 7 a 10 años después de hacer el diagnóstico, el paciente fallece. Es una enfermedad progresiva. Entonces, el pronóstico es malo a mediano plazo. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, doctor. Bueno, pues entonces que tengan un bonito día. Al ratito nos ponemos